Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les agradezco la oportunidad que nuevamente me dan de poder estar con ustedes en sus casas, compartiendo su espacio, esta es nuestra fe. Les saludo con todo afecto, con todo cariño, deseándoles lo mejor de lo mejor. Hoy, en una fecha cercana a la conmemoración de todos los fieles difuntos, quisiera invitarles a que nos detuviéramos a reflexionar sobre el sentido que tiene la muerte para un creyente. Y quisiera introducir este momento de reflexión con una plegaria que San Gregorio Nacianceno realizó justamente en las honras fúnebres de su hermano. Dígnate, Señor, velar por nuestra vida mientras moramos aún en este mundo. Y cuando nos llegue el momento de dejarlo, haz que lleguemos a ti preparados por el temor que tuvimos de ofenderte. No permitas, Señor, que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de ti, nos sintamos como arrancados y expulsados de este mundo, sino que por el contrario, alegres y bien dispuestos, lleguemos a la vida eterna y feliz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanos, con esta plegaria que recoge lo que debería ser el sentido, el sentir de cada uno de nosotros en el momento final de su camino, dispongámonos ahora a participar en la reflexión del tema que les propongo esta noche. He adelantado que me mueve a ello la cercanía de la conmemoración de todos los fieles difuntos que la Iglesia celebra el próximo lunes, 2 de noviembre. Y es importante pensar que con ocasión de una fecha como esta, todos nosotros somos invitados a pensar ciertamente en nuestros seres queridos, en todos aquellos que se nos han adelantado en el paso hacia la casa de Dios, pero también pensar en nosotros y en el sentido de nuestra propia muerte. Por lo tanto, sin temor alguno y sin que nos sintamos inhibidos por un tema que, aunque debiera ser cotidiano, no es frecuente en nuestra reflexión, podamos detenernos a pensar lo que la muerte significa para un creyente o lo que ella debe significar, de forma que podamos nosotros vivir siempre la experiencia de esta realidad, no bajo la sombra de la angustia, sino a la luz de la esperanza cristiana. Quisiera comenzar citando el texto de la segunda carta a los Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 46. El texto, para poderlo contextualizar, se ubica al final de una batalla, momento en el cual los soldados van a recoger los fallecidos durante el combate y se dan cuenta que algunos de ellos han secuestrado, han tomado para sí, antes de morir obviamente en el asalto, en el momento inicial de la batalla, han tomado para sí objetos paganos, objetos dedicados a los ídolos.
Es por ello que Judas Macabeo hace la colecta de una ofrenda para poder mandar a Jerusalén el encargo de que se ofrezcan sacrificios por aquellos caídos en batalla y que han dejado constancia con esos objetos de haber muerto en pecado. Y dice el texto claramente que les mueve a esta práctica piadosa el tener clara conciencia de que la vida no termina con la muerte, sino con la resurrección. Y en ese sentido es que el texto dice santa y piadosa. Es la idea, es el pensamiento de orar por los difuntos. Con esta cita de la Sagrada Escritura quiero iniciar la reflexión y con ella voy a terminar, porque mi intención es poder tomar entre todos el sustento que nuestra fe nos brinda para poder comprender el por qué somos invitados de forma constante a orar por nuestros difuntos. ¿Cómo es llamado a valorar la muerte un creyente? ¿Qué debe significar para nosotros la experiencia de la muerte? Esa experiencia tan propia de nuestra vida y que ciertamente en carne propia solo la experimentaremos una vez, pero que hemos podido experimentar en alguna medida cuando algún ser querido, cuando alguna persona conocida ha dado este paso definitivo hacia la eternidad. Puede haber sido alguien muy cercano, puede haber sido una experiencia que nos sorprendiera por lo inesperada, puede haber sido una experiencia un tanto traumática por la forma. En fin, cada quien ha vivido esa experiencia en algún momento de su vida y de forma particular. ¿Cómo es llamado? ¿Cómo somos nosotros llamados a valorar, a mirar, a experimentar la experiencia de la muerte? La muerte es la conclusión de la existencia terrena e histórica del hombre. Es símbolo de su finitud, de la finitud humana, y es sufrida de forma impotente y pasiva por el ser humano. Es una experiencia que no está en nuestras manos el poder evitar. Vean cómo en este primer pensamiento subrayo algunos elementos que son importantes a la hora de iniciar nuestra reflexión sobre la muerte. Por una parte, la muerte pone ante nosotros la caducidad propia de la existencia humana. Ella nos hace recordar que nuestra existencia histórica, nuestra existencia temporal es limitada, es finita, es decir, tiene un fin, se acaba. La Escritura afirma que aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Como una hierba que por la mañana florece, dice la Escritura, y por la tarde se seca y solamente sirve para el fuego. Así de fugaz es la existencia, y ante ella nosotros experimentamos justamente la caducidad de nuestra condición humana y solamente podemos frente a ella vivirla de forma impotente y pasiva. Es decir, no podemos hacer nada frente a la muerte. Podemos hacer algo frente a la enfermedad, frente a las causas que provocan la muerte. Podemos en alguna medida detener el momento del desenlace final. Podemos cambiar, amortiguar las condiciones en que la muerte llega. Pero la muerte en sí no está en nuestras manos el poder evitarla. Y por eso confronta al ser humano consigo mismo, haciéndole descubrir su condición humana en lo que ella encierra, repito, de caducidad,
de finitud. Con la muerte terminan los procesos biológicos fundamentales. Esos procesos que han marcado nuestra existencia desde el mismo momento de nuestra concepción. Procesos que han comenzado a desarrollarse, que han ido marcando el rumbo de nuestra historia. Esos procesos fundamentales, el respirar, el alimentarnos, el ir creciendo, todo eso que configura nuestra existencia y la va entretejiendo, terminan con la muerte. Pero no solamente los procesos biológicos fundamentales, sino también las relaciones sociales de toda persona. Por esto, la muerte implica necesariamente una ruptura dolorosa. La muerte deja en el ser humano una experiencia de ser herido de forma irremediable y no puede vivirla sino a través de la experiencia misma del dolor. Es decir, es imposible pasar por el trance de la muerte si no se pasa por él experimentando el dolor en alguna medida. No quiere decir que la muerte no se pueda vivir en paz, tanto por quien la sufre como por quienes le rodea. Pero independientemente de la paz que se pueda tener para acoger la experiencia de la muerte, lo cierto es que ella provoca una ruptura que es siempre dolorosa. Por ello, la muerte es un acontecimiento que afecta al ser humano en su integridad. No hay absolutamente nada del ser humano que no sea tocado en alguna forma por la experiencia de la muerte. Somos tocados por la muerte afectivamente, somos tocados por la muerte de forma física, somos tocados por la muerte de forma familiar, de forma social. Este acontecimiento que no obstante está anclado en lo más profundo de la naturaleza humana por esta razón, porque encierra una experiencia de dolor inevitable, provoca en toda persona su rechazo y por lo tanto su superación. La muerte duele y no podemos nosotros vivirla de otra forma, sino, como digo, asumiendo la experiencia del dolor que ella implica. El ser humano en su naturaleza se rebela contra la muerte, se resiste a morir porque la vida es una experiencia profundamente arraigada en él. El ser humano ha sido llamado a la vida, ha sido llamado a existir, y aún viviendo o conviviendo con la muerte de forma permanente, el llamado a la vida no termina, no acaba, y por lo tanto hay un rechazo por la contradicción que se establece entre la vida que se quiere, entre la vida que se ama, entre la vida que se desea y la muerte que pareciera aniquilarla, que pareciera entrar en contradicción con esa vida. Por lo tanto, el ser humano rechaza la muerte, rechaza la experiencia que ella encierra. Hoy en día, de forma cultural, podemos identificar dos actitudes básicas ante la muerte. Por una parte, se trata de una realidad que se niega, que se esconde o se evade mientras se cuenta con condiciones vitales y productivas. Es decir, mientras uno esté vivito y coleando, mientras uno las tenga todas consigo, esté saludable, tenga los medios necesarios para una vida digna, etcétera. Mientras yo esté en posibilidad de disfrutar mi vida, sin duda alguna no me es fácil pensar en la muerte, sino que por el contrario, la experiencia de la muerte se evade, se esconde, se oculta, se trata de no ver. Y yo he señalado en muchas ocasiones que esto lo podemos identificar en ciertas prácticas
que han venido culturalmente haciéndose cada vez más frecuentes, que se han venido haciendo cada vez más como propias. Una de ellas es la configuración de los cementerios, de los campos santos. Y tradicionalmente el campo santo era un lugar donde existían muchas tumbas. La tumba, pequeña o grande, con una sola cruz o con algunos adornos, era una forma externa de plasmar, de hacer transparente que lo que allí, en ese lugar, se esconde es justamente, podríamos decir, la morada de la muerte, por decirlo de alguna forma. Hoy en día se tiende a eliminar toda tumba, se tiende a eliminar toda manifestación externa. En los camposantos modernos son simplemente jardines en donde se trata de evitar, en donde se trata de eliminar todo aquello que pudiera hablar de muerte. Un jardín lleno de flores, un lugar con árboles, un lugar bonito, placentero, que hable de la vida, pero que esconda el espectro que pueda existir en relación con la muerte que en ese lugar se encierra. Otra experiencia la podemos mirar nosotros, independientemente de cuáles sean los condicionamientos que nos han llevado a ello, la podemos ver en la pérdida de ciertas tradiciones religiosas como el velar al difunto, como el hacer el novenario para la persona que ha partido, como el usar cierto tipo de ropa que externamente manifiesta el dolor y el luto. Todo esto pareciera irse sumergiendo en el olvido, irse quedando relegado a un borde del camino, y aunque no nos demos cuenta, sin duda alguna que lo que evidencia es esta tendencia a evadir, a evitar el confrontarnos con la misma muerte. Hay otra actitud que también en ese sentido puede ser señalada, y es aquella que hace de la muerte un objeto de interés. Particularmente pensemos en la filosofía, en la que se convierte en un núcleo de sus reflexiones. Hay tendencias, hay corrientes filosóficas como el existencialismo, que reflexionan mucho sobre la muerte, independientemente de cuáles sean sus conclusiones, pero sí son corrientes que se dedican mucho a pensar en la muerte, a tratar de encontrar una respuesta a la muerte. Otra la podemos identificar en la ciencia, que busca siempre respuestas frente al misterio que la muerte devela. Esa ciencia que está constantemente buscando cómo superar la muerte, cómo alargar la vida. Vemos, por lo tanto, dos tipos de reacción. Una, que es la negación de la muerte, el ocultamiento de lo que ella encierra, y otra, la que refleja un cierto interés por ella, sea desde la perspectiva del pensamiento, sea desde la perspectiva científica. La Iglesia constata que el máximo enigma de la vida humana es la muerte. Es decir, la Iglesia también se da cuenta de que esta experiencia que unos niegan, que otros tratan de profundizar, pero que en el fondo a todos cuestiona, es en la vida del ser humano el máximo, el más grande enigma, la más grande interrogante que se le puede presentar. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, per se irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, la prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología, no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Esta es una enseñanza de la Iglesia.
en los documentos del Concilio Vaticano II, particularmente en la Constitución, Gozos y Esperanzas. ¿Qué nos está diciendo la Iglesia acá? Nos está diciendo que inevitablemente el ser humano ante la muerte se encuentra ante un enigma que por una parte constituye su más profundo tormento, su más profundo dolor, pero por otra que se convierte en un acicate que le lleva a buscar respuestas. Y señala la Iglesia claramente, con conocimiento de causa, que teniendo el hombre en sí un germen de eternidad, un germen de vida que es por sí mismo irreductible a la muerte, el ser humano experimenta, movido por él, la necesidad de encontrar una respuesta frente a lo que la muerte implica. La Iglesia, aleccionada por la revelación divina, ofrece al ser humano de todos los tiempos una perspectiva nueva desde la fe. Ese es el aporte que la Iglesia hace. Ese es el aporte de nuestra fe. Es decir, vertir sobre esta experiencia de la muerte una luz distinta que ilumina lo que ella encierra, lo que ella significa en la vida del ser humano. Y en ese sentido, la Iglesia afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Y agrega, la fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al ser humano en la salvación perdida por el pecado. Por una parte, afirma la Iglesia que el ser humano creado por Dios ha sido llamado por Él a un destino feliz, a una vida feliz que trasciende las fronteras de la muerte, que va más allá de las fronteras que impone la muerte. Y la Iglesia agrega, siguiendo la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que la muerte corporal es el fruto de la experiencia del pecado que el ser humano cometió desde el principio. Y vamos a detenernos posteriormente a mirar lo que esto significa. Dios ha llamado y llama al ser humano a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Recordemos lo que San Agustín señala con una profunda sabiduría. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestra alma vagará inquieta hasta que no descanse en ti. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el ser humano, la posibilidad de que, adheridos a la vida de Dios en plenitud por la comunión con Él, podamos ser con Cristo resucitado vencedores de la muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos seres queridos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Vean que lo que la Iglesia enseña con respecto a la muerte no es simplemente un invento caprichoso, no es un cuento de hadas que la Iglesia se ha inventado para que el ser humano de frente a la muerte ya no sufra, para pintar, para colorear, digámoslo así, en alguna medida, esa experiencia oscura a la que el ser humano tanto le teme. No, la Iglesia ofrece sólidos argumentos desde la fe, para que el creyente pueda
vivir la experiencia de la muerte desde una perspectiva totalmente distinta. La Sagrada Escritura afirma, y prestemos atención a este hermosísimo texto del libro de la sabiduría. Que recoge las reflexiones del sabio del Antiguo Testamento y que desde el primer capítulo plantea lo que voy a leer a continuación. Ustedes tienen el texto en la pantalla de fondo, está en el capítulo primero del libro de la sabiduría, de los versículos 13 al 15 y después del capítulo 2 del versículo 23 al 25. Afirma el autor sagrado: Dios no hizo la muerte. Grabémonos esa expresión radical y definitiva, porque muchas veces el sentimiento nos traiciona, y particularmente cuando hemos perdido un ser querido, buscando a quién culpar por aquello, decimos simplemente: Dios me lo quitó, Dios se lo llevó, y nos peleamos con Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? Y no nos damos cuenta a veces de que es porque nos dejamos llevar, sí, por el sentimiento de dolor del momento, pero que no estamos razonando adecuadamente desde lo que la fe nos señala. La Escritura dice: Dios no hizo la muerte, no se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni imperio del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. La afirmación es categórica, es sumamente fuerte y a la vez encierra una esperanza inagotable y un consuelo formidable en los momentos de dolor. Dios no hizo la muerte. Dios no se recrea, no se goza en la destrucción de los vivientes. Dios no es alguien que en lo alto impávidamente contempla al ser humano que sufre muerto de risa, como una especie de sádico que se deleita porque el ser humano está sufriendo, porque le quité a alguien para que sufriera. Esto es equivocado, es erróneo completamente. Dios no creó la muerte, Dios creó al ser humano para la inmortalidad. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. La afirmación, hemos de tenerlo claro, no se refiere a la muerte como parte de un proceso biológico normal, sino a la experiencia de la muerte disociada del proyecto de vida para el que creó Dios al hombre. Es decir, la muerte como ruptura con la vida de Dios. Cuando nosotros acudimos al libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando se nos narra en medio de imágenes bíblicas lo que encierra la transgresión del hombre, el pecado original en el paraíso, se nos dice claramente que en el rechazo que Dios hace de lo que el ser humano ha suscitado, termina diciéndole al hombre, termina diciéndole al varón: tú has venido de la tierra y a la tierra volverás. Pero eso es el fruto de lo que él mismo ha desencadenado. Es decir, lo que desencadenó aquella experiencia que termina con la muerte fue la transgresión del ser humano. Estamos hablando en un lenguaje bíblico, pero repito y vuelvo nuevamente sobre la afirmación que acabo de hacer. Esta
no se refiere a la muerte como un proceso biológico normal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ser humano no hubo un momento, no hubo un lapso en la historia de la humanidad anterior al pecado en que el ser humano pudiera vivir sin que le afectara biológicamente la muerte. Esto no es lo que se está afirmando en la Sagrada Escritura. Es decir, la muerte biológica posiblemente siempre existió. La Sagrada Escritura no se refiere propiamente a esto y los teólogos lo han discutido mucho. La muerte es posible que desde siempre haya existido porque es parte de un proceso natural. Somos engendrados, nos gestamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Es el proceso normal de toda la naturaleza, porque la naturaleza tiene en sí misma, digámoslo así, escondida sus límites. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de que la muerte entró por la envidia, entró en la vida del ser humano por envidia del diablo? Se refiere a que la experiencia del pecado, es decir, la experiencia que lleva al ser humano a romper con Dios, que es la fuente de donde brota su vida, le lleva a ya no mirar la experiencia de la muerte como parte de este proceso natural de una forma armónica, sino que disocia esta experiencia de la muerte y la convierte en una experiencia traumática. ¿Por qué traumática? Porque el ser humano ha roto, ha creado una cisura en la fuente, en el canal que le hace alimentarse de la fuente de la vida que es Dios. Al romper con Dios, que es la fuente de vida, pues entonces se provoca una situación en la que ya esa muerte, que era algo normal, algo natural, algo que podía vivir con toda naturalidad porque la vivía en la perspectiva de la vida de Dios, ahora ya no la puede vivir en esa perspectiva. Ha habido un cambio en la naturaleza que ha disociado, repito la expresión, ha disociado la muerte de la vida y ha dejado de ser vista como la hermana a la que San Francisco llamaba de esta forma y que tuvimos oportunidad de mencionar en la escuela bíblica el miércoles anterior. De allí la afirmación: ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. ¿Qué es lo que se ha dado en la resurrección? ¿Y por qué la resurrección de Cristo constituye el acontecimiento central de nuestra experiencia de fe? Porque en ella el Hijo de Dios, sumergiéndose en la muerte, ha vencido a la misma muerte, ha roto, digámoslo así, la cadena que ataba de forma más cruel al ser humano y ha vuelto a abrir el camino de la vida de forma que el ser humano pueda conectar su vida con la vida en plenitud que viene de Dios y pueda de esta forma volver a armonizar la experiencia de la muerte, no como algo traumático, sino como parte de un proceso que abre nuevas posibilidades. Esto lo reafirma la Iglesia en el Catecismo Universal cuando nos dice: el sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Esta es la enorme, la infinita posibilidad que Jesucristo con su muerte y resurrección ha abierto para nosotros. Cuando creemos en esa resurrección, cuando creemos en Jesucristo resucitado, esa es la perspectiva que se abre ante nosotros. De lo contrario, la muerte seguirá siendo un espectro tenebroso al que no le encontramos ubicación, al que no le encontramos una respuesta adecuada. En la cruz,
el Hijo se sumerge radicalmente en la experiencia de la muerte, desciende hasta su abismo, tocando la oscuridad más profunda del ser humano. Por eso su resurrección es la ruptura total de su dominio sobre el ser humano. En la cruz, Jesucristo entra hasta lo más profundo de la muerte. Eso significa la expresión que rezamos en el credo: descendió a los infiernos. No significa que descendió al lugar de los diablos, no. Significa que descendió al lugar de la muerte. Infierno significa inferior, la zona donde, según la mentalidad antigua, habitaban los muertos. Él descendió a los infiernos, es decir, descendió hasta la muerte misma. La muerte le alcanzó, él la tocó, fue engullido por ella, y desde dentro de esa muerte hace que brote la vida, triunfando sobre ella en la resurrección. Vean qué hermoso, como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Allí dice el apóstol: es que ustedes ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por ello, afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, el día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de un nuevo nacimiento comenzado en el bautismo. Es decir, en el momento de la muerte alcanzamos la plenitud de aquello que fue sembrado en nosotros en germen por el sacramento del bautismo. La semejanza definitiva a la imagen del Hijo, que nos ha sido conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Es decir, en la muerte se alcanza la plenitud de aquello que por los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía se nos ha dado como un anticipo. En el bautismo se nos ha sembrado el germen de la vida eterna. En la confirmación ese germen ha alcanzado su madurez, y en la Eucaristía constantemente se ha alimentado en nosotros la certeza de una vida que no acabará. Por eso, en la muerte llegamos a ser poseedores en plenitud de aquello que nos fue dado en germen, repito, en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía. Continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida a Él y la entrada en la vida eterna. Oigan qué hermoso. El cristiano que une su muerte, es decir, que vive la experiencia de su muerte unida a la muerte de Jesús en la cruz, ve esta muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Por la Pascua de Jesucristo, la muerte se convirtió en una puerta para la vida. Él participó de nuestra muerte, entró en ella con todas sus consecuencias, con todo el dolor que ella encierra, para que nosotros tengamos participación en su vida. Decía anteriormente de cómo muchas veces envueltos en el sentimiento
nos rebelamos un poco contra Dios, le reclamamos la muerte de algún ser querido, lo consideramos equivocadamente el autor de la muerte. Y vean ustedes que lo que la fe afirma es totalmente otra cosa. Nada más que debemos profundizar lo que la fe ha inculcado como semilla en nuestros corazones. Y vean ustedes cómo en este sentido somos claros en poder entender que la muerte lo que hace ante nosotros es abrir una puerta para la vida. Él al participar de nuestra muerte y resucitar, ha convertido nuestra muerte en una posibilidad de vida, en una posibilidad de una vida que no termina. Vuelvo a insistir en lo que anteriormente señalé. Por eso, al unir nuestra muerte a la muerte de Jesucristo, es decir, al volver nuestra mirada hacia aquel que por nosotros ha muerto, en el momento de nuestra muerte o en el momento de confrontarnos con la muerte, es cuando descubrimos en él la respuesta de Dios al ser humano. Decía, no podemos culpar a Dios de la muerte cuando el mismo Dios, en un derroche pleno de amor, ha enviado a su Hijo para que Él, sumergiéndose en la muerte, nos rescatara a nosotros. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la película La Pasión de Mel Gibson, tal vez recordarán un detalle que ha sido captado de una forma muy hermosa por el productor de la película. Y es que en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, una lágrima se desprende del cielo y cae sobre la tierra. Es la lágrima del Padre. No siempre pensamos en esto. De repente pensamos igual, pensamos al Padre sentado en lo alto, viendo simple y sencillamente cómo a su Hijo se lo lleva a la trampa, cómo su Hijo tiene que sufrir todo lo de la cruz y Él allá sentado tranquilo, y eso no es cierto. Porque recordemos que el Hijo y el Padre son uno, que entre ellos existe una unión tan profunda que en la unidad del Espíritu los hace ser un solo Dios en tres personas distintas. Y por lo tanto, el sufrimiento del Hijo es el sufrimiento del Padre. Y en el sufrimiento del Hijo, el Padre también participa y por lo tanto somos también redimidos, y lo podemos decir por el dolor del Padre que pierde a su Hijo en la muerte, que ve a su Hijo entregarse a la muerte por nosotros. Si nosotros nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás en un momento como el de la muerte de un ser querido? Señor, ¿dónde estabas cuando se murió? ¿Dónde estás en este momento que yo estoy en esta experiencia que me acerca a la muerte? La respuesta del Señor es la cruz de su Hijo Jesucristo. Ahí estoy yo, nos dice el Señor, en tu dolor, compartiendo tu dolor y entrando contigo en la muerte, o invitándote más bien a entrar en la muerte de mi Hijo para que por Él obtengas la vida plena. El Nuevo Testamento asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La retribución inmediata, la parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Atiendan a esto. Estoy señalando cómo por la Pascua de Jesucristo la muerte se convierte en una puerta que nos permite acceder a la eternidad, acceder a la vida de Dios. Hay abierto ante nosotros en la muerte una promesa, una realidad de retribución inmediata, es decir, somos llamados a participar inmediatamente de nuestra muerte, en nuestra alma inmortal, de la vida que el Señor nos ofrece, siempre y cuando esto nosotros lo acojamos y lo aceptemos en cada uno, porque el Señor siempre respetará nuestra libertad y la posibilidad de condenación existe
para aquellos que se cierran, por lo tanto, a la misericordia de Dios. Pero acá lo que quiero subrayar es lo que Jesús mismo le dice al ladrón crucificado a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya tuvimos oportunidad de reflexionar sobre este tema. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay una promesa de retribución inmediata. El Señor promete la vida a quien ha vivido su vida y ha aceptado la vida que el Señor le ofrece, eso en el mismo momento de la muerte. Hemos dicho en programas anteriores que en el momento de la muerte el alma humana está destinada a la comunión con Jesucristo, realizando así su destino inmortal, aunque en espera de la plenitud de la resurrección final. El alma espiritual e inmortal subsiste y pervive separado del cuerpo después de la muerte, aunque en un estado que no es definitivo. El alma inmortal es llamada a participar de la vida de Dios, aunque no en un estado definitivo, porque queda a la espera de la resurrección de la carne, de la resurrección de nuestro cuerpo. Un estado que no es esencialmente superior, sino simplemente intermedio y transitorio, y ordenado en último término a la resurrección. Es decir, se trata de un estado intermedio antes de lo definitivo y final que será la resurrección en la segunda venida del Señor. El estado en el que subsisten las almas de los santos plenamente purificadas inmediatamente después de la muerte, antes de la reasunción de sus cuerpos, es el de la felicidad plena de la visión intuitiva de Dios. Es decir, aquellas almas que plenamente purificadas, repito, que plenamente purificadas de todo aquello que las podría haber disminuido en su relación con Dios, que debidamente purificadas parten de este mundo, participan ya de la visión plena, de la felicidad plena que da la visión de aquel a quien contemplan por la eternidad, aunque en un estado, repito, que no es el definitivo, porque queda aún abierta la espera de la resurrección final, la resurrección al final de los tiempos. Esta felicidad de la que gozan aquellas almas que ya purificadas del todo participan de la visión plena de Dios, esta felicidad es perfecta y no puede ya darse nada que sea superior. Es el estado de los santos. Pero para poder alcanzar este estado de comunión plena con Dios, se presupone una purificación final. Por esa razón afirmaba, las almas de aquellos que totalmente purificados de cualquier mancha de pecado han salido de este mundo, participan de la visión plena de Dios, de la felicidad plena, aunque, repito, a la espera de la resurrección del último día. Pero para llegar a este estado es necesaria la purificación total. ¿Qué pasa entonces con aquellos que al llegar al trance de la muerte aún no han alcanzado esta purificación final? La Iglesia afirma que las almas de los santos inmediatamente después gozan de la visión beatífica y de la comunión perfecta con Cristo, pero, como les decía, presupone que se encuentren debidamente purificadas, pues cualquier impedimento para el encuentro íntimo, porque cualquier pecado es impedimento para el encuentro íntimo con Dios y con Cristo. Para los que no lo hayan hecho suficientemente por la penitencia en la tierra,
atendamos a esto, para aquellas almas de las personas que no hayan vivido este proceso de purificación de forma suficiente por la penitencia en la tierra, la iglesia cree que existe un estado después de la muerte de purificación, o sea, una purificación previa a la visión de Dios, una purificación necesaria para poder alcanzar la plenitud de la comunión con Dios. Esta purificación se considera ya experiencia de salvación y en alguna medida es participación del gozo de aquella visión que alcanzarán posteriormente. ¿Por qué señalo esto? Porque la representación del purgatorio en el arte cristiano ha sido en medio de grandes fogatas, y cuando nosotros vemos los cuadros de las almas del purgatorio, vemos almas sumergidas en unas fogatas con unos rostros de angustia espantosas que más bien dieran la impresión de que están siendo castigados en el purgatorio y no destinados a la dicha plena para la cual se están purificando. Como esta purificación tiene lugar después de la muerte y antes de la resurrección final. Acá, hermanas y hermanos, es que quiero volver al punto de donde partí. Es por esta razón que las oraciones de los fieles, que desde antiguo la iglesia eleva a Dios por los difuntos, y cuyo testimonio encontramos ya en las catacumbas, aquellos lugares donde los primeros cristianos se reunían siendo todavía perseguidos por el Imperio Romano a celebrar la liturgia, a celebrar la Eucaristía. Allí hay testimonios claros de cómo se oraba por los difuntos. Por lo tanto, esta oración expresa la fe de la iglesia en este estado de purificación y que en último término se fundamentan en el texto que al principio señalé. Fiel y piadosa es la idea de orar por los difuntos. Santa y piadosa es el pensamiento de orar por los difuntos. No lo inventa la iglesia, lo afirma la Sagrada Escritura en el libro de los Macabeos. En estas oraciones se presupone, óiganlo bien, se presupone que estas almas, estos hermanos nuestros en su alma inmortal, que viven un proceso de purificación, pueden ser ayudados para obtener su purificación final por las oraciones de los fieles. Vean, hermanos, qué importante es el poder tener claro esto, el poder entender que quizás el gesto mayor de amor, óiganlo bien, que el gesto mayor de amor que nosotros podemos tener por alguien a quien hemos querido mucho en esta vida, no es el llevar flores al cementerio, aunque las podemos llevar, no es el tener un retrato, aunque lo podemos tener y nos gusta tenerlo, no es el estar llorando constantemente por aquella persona, aunque lo podemos hacer y es necesario hacerlo. No, el mayor gesto de amor que podemos tener por una persona que ha partido es nuestra oración por él. Si nosotros tuviéramos la certeza de que aquella persona llegó al final de su vida plenamente purificado, no tendríamos necesidad de orar. Aquellos a los que la iglesia declara santos, lo que hace la iglesia es declarar que están en este estado de perfecta comunión con Dios, que el alma inmortal de aquellos ve a Dios beatíficamente en su plenitud. Por lo tanto, significa que al dejar este mundo, salieron de este mundo habiendo vivido de una forma tal que no quedó en ellos mancha de pecado. Pero en el común de los casos, nosotros eso no lo podemos afirmar de aquellos que parten. Y si fuera así, en buena hora.
Pero como no lo sabemos, como no nos consta, como no tenemos certeza sobre eso, y sabemos que en nuestra condición humana, la mayor parte de nosotros termina su peregrinar por este mundo de una forma imperfecta, aunque no negando la fe, aunque no cerrando las puertas a Dios, es por lo que podemos entender con toda claridad que orar por los difuntos no solamente es un gesto de amor, aunque es el mayor gesto de amor, como he dicho, por ellos, sino que también es un deber, es una obligación, es una obra de misericordia. Si ustedes han visto la película Coco, esta película que posiblemente en estos días vuelvan a pasar, que recoge la tradición, que mezcla el pensamiento cristiano con vetas sumamente antiguos de la cultura indígena en México de forma particular. Esta película desnuda cosas profundísimas, bellísimas, que están en el fondo de lo que la iglesia cree, de lo que la fe cristiana nos enseña. Y entre las cosas que quedan claritas es que nosotros no podemos olvidar a nuestros difuntos, porque olvidarlos significaría en alguna medida la muerte de ellos. Por lo tanto, somos invitados a orar constantemente por nuestros hermanos difuntos. Y yo quisiera manifestarles con mucha caridad, con un profundo cariño, que a mí a veces me da un poco de tristeza cuando algunas familias o algunas personas traen a la iglesia el cuerpo de una persona que ha fallecido, y ni siquiera en el mismo momento de ofrecer la Eucaristía, ni siquiera en el mismo momento de la liturgia en la que se encomienda el alma de aquella persona, están orando, están distraídos en otra cosa. Parece como que traen al difunto simplemente como por cumplir un rito, pero que lo haga el Padre. Y no se sienten obligados, no se sienten sumergidos en este deber de orar por aquella persona. Y no solamente en el momento de su sepultura, no solamente en el momento de su funeral. ¿Cuántos no se vuelven a acordar? ¿Cuántos no vuelven a pensar en sus difuntos? ¿A cuántos no se les hace novenario? Pero no solamente novenario. ¿A cuántos no se les encomienda a la misericordia de Dios? Nos olvidamos de ellos, de repente los recordamos en una foto o con unas flores. Este año particularmente, en que la asistencia a los cementerios es sumamente restringida, podríamos pensar que es una ocasión para revalorar lo que esto significa y pensar que la mejor flor, que la más hermosa flor que podemos ofrecer es nuestra oración. Orar por nuestros difuntos, no abandonarlos, colaborar a ese proceso amoroso de Dios que les está perfeccionando y purificando para que puedan participar de la vida plena, de la vida beatífica. Yo termino con la reflexión de este día con una especie de comercial sacramental. A ustedes, los que son hijos de esta parroquia, no lo digo para las personas de Turrialba, de Guapiles, de Jiménez, de Heredia, que también nos acompañan en este momento y a quienes les agradezco el que siempre tengan la bondad de dejarme entrar en sus casas en este momento. Pero para aquellos que son de Limón, tengan presente que el próximo lunes tendremos la Santa Eucaristía, después de haber escuchado lo que dije, la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, y tendremos la Eucaristía a las 6 de la tarde en Corales y también en Pueblo Nuevo. Vean, hermanos, no se trata de llamar a la oficina y decirle a la secretaria, apúnteme una intención para fulano, para fulana de tal, y no venir, porque eso equivale a no orar. No, ojalá ese día el aforo que ya nos estará permitido, que es de 300 personas, aunque solo caben en la catedral, esté completo, de una comunidad de familias, de hijos, de hermanos, de esposos, de esposas, que se sienten movidos a orar por aquellos de entre los suyos que se han adelantado en el encuentro con Dios. Y por último, ultimísimo, si quieres que tratemos algún tema de tu interés,
o sobre el que tengas duda en relación con la fe, no dejes de solicitarlo por medio de la página del Facebook de la Catedral de Limón. Yo he venido insistiendo, la razón de ser de este espacio, esta es nuestra fe, es poder ir respondiendo a las inquietudes que ustedes manifiesten, dudas, deseos de que se profundice en un tema o en otro, y así he venido haciéndolo durante ese tiempo, aunque en algunos momentos movido por lo que estamos celebrando, por algunas fechas particulares, pero yo quisiera que fueran ustedes los que sugirieran los temas, que no me comprometo a abordarlos todos de una sola vez, pero sí que podemos ir abordando poco a poco conforme el tiempo nos lo vaya permitiendo y ustedes no se aburran y sigan acompañándonos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, más entreguemos por tus manos al Señor. Buenas noches a todos y a todas.